norma no se compone de todos los artículos. Es muy difícil descontextualizar un artículo y sacarlo y decir este es relevante y los otros no son relevantes. Es muy complicado, pero lo que he intentado hacer es sacar los artículos relevantes de la norma en tanto en cuanto nos van a servir para el proceso de justamente lo que manifestó Pierre, de tener el inicio de cuándo puedo empezar la investigación de un caso, adaptándole obviamente o haciéndole una comparación con la norma que nosotros tenemos en nuestra ley. Y hay varios artículos que nos tienen que servir y nos sirven de fundamento básico para el inicio del proceso investigativo. Tenemos estos dos artículos que pueden parecer muy simples, pero son el sustento donde nazco como en dónde voy a aplicar, qué voy a aplicar y para qué voy a aplicar. Tengo el artículo 1, que es el objeto de la norma. ¿Qué quiero hacer con esta norma? ¿Y cuál va a ser el objetivo de la resolución al final del proceso investigativo? Porque tengo que buscar justamente la parte final de que el mercado funcione de manera eficiente en favor de los consumidores, de los usuarios, de un mercado justo y de un sistema económico, social y solidario y sostenible. Eso nos manda la ley. Entonces, las resoluciones del proceso investigativo tienen que justamente tomar en cuenta este objetivo de la norma para que la resolución contenga todo esto, independientemente si es una resolución inclusive de carácter sancionador, porque a través de la sanción muchas veces se corrige el mercado, no necesariamente. Debe ser el último requisito por parte de la autoridad el sancionar. Nosotros debemos ser también muy preventivos y ¿qué es lo interesante? Es de que el mercado opere de la manera más eficiente en favor de ¿quién? De toda la colectividad. La norma de competencia no va a venir a beneficiar o a favorecer a las empresas. No, va a venir a favorecer o a que el proceso de competencia, la concurrencia, que es la palabra adecuada, se dé dentro de los operadores económicos en favor de justamente estos objetivos. Y luego el ámbito. ¿En dónde me voy a mover? ¿A quiénes puedo observar? ¿A quiénes puedo investigar? Y obviamente puedo investigar prácticamente a todo operador económico que está dentro del proceso competitivo o de concurrencia o dentro del mercado. Es decir, personas naturales, personas jurídicas, públicas, privadas, con o sin fines de lucro. Y hablamos del tema de los gremios, de las asociaciones. Hace un momento, en una discusión previa al evento, se hablaba de cómo le sanciono a un gremio en donde sus agremiados tomaron ciertas decisiones, pero a quien le estoy investigando es al gremio como tal. No es en sí un operador económico, pero ahí se tomaron ciertas decisiones que luego terminaron afectando al mercado. Entonces, todas esas operadores económicos van a ser investigados y podemos investigar. A muchas personas, inclusive funcionarios públicos, he oído que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado no le toca o no opera con el sector público. Realmente es un error muy grave que nosotros como superintendencia debemos hacer entender al sector público que sí le afecta. Toda decisión de los órganos públicos, de las autoridades públicas, pueden tener un impacto dentro del mercado. Como ejemplo, sería muy interesante analizar el establecimiento del precio oficial de la caja del banano, que para mí debía haber inclusive haberse solicitado un informe previo a la superintendencia, aunque pueda parecer un poco descabellado, pero son trabajos que nosotros vamos a tener que hacer en un determinado momento. A lo mejor todavía ciertas autoridades no conocen de la norma o no conocen de la autoridad, y a lo mejor nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso. Luego tenemos un artículo que realmente es muy, muy importante. Es el tema de la primacía de la realidad. Nosotros actuamos sobre esa base. Tenemos que determinar y tenemos que fijar el verdadero impacto de esa práctica dentro del mercado. Tiene que ser cuantificable, tiene que ser real. Entonces, este artículo es también fundamental para nuestro
un proceso de investigación para determinar cuánto impacto se tuvo dentro del mercado, qué fue impactado, qué fue afectado, cuánto fue la afectación, porque luego vamos a ver otro artículo que es muy importante, el tema del volumen de negocio, porque inclusive sobre la base de esto se tomará en cuenta la multa o la sanción sobre cuánto impactó al mercado, cómo impactó al mercado, porque hay valoración de cómo yo tengo que establecer la multa. No es que directamente tengo que establecer el 8, el 10 o el 12%, no, hay escalas de valoraciones que inclusive dentro de un expediente podrán ser diferenciadas inclusive a los diferentes operadores económicos. No todos actúan o impactan de la misma manera. Entonces ahí tenemos que ir haciendo esta valoración. Y otro artículo muy importante desde el tema de vista de la visión de la norma es los lineamientos para justamente la regulación y para la aplicación de la norma. Tenemos que tener en cuenta estos 10 elementos para el análisis de las resoluciones y que se contemplen dentro de esa resolución por parte de la autoridad, inclusive también por parte de los investigadores. Luego tenemos el corazón de todo caso de competencia, que es el establecimiento del mercado relevante. Ese es el corazón. El momento que yo establezco el mercado relevante, voy a establecer si efectivamente hubo una práctica anticompetitiva, un abuso de poder de mercado, un acuerdo colusorio, competencia desleal, qué sé yo. Inclusive desde el punto de vista del control de concentraciones, que no es una práctica anticompetitiva en sí mismo, es un tema de prevención. También necesito establecer el mercado relevante para ver qué está o cómo va a impactar esa fusión, esa concentración dentro del mercado. Y aquí tenemos los típicos elementos que tiene el análisis de un mercado relevante, que son el mercado producto o servicio, el mercado geográfico, y aquí a lo mejor un elemento que se le olvidó al legislador, que es la temporalidad de la práctica. Porque tenemos temporalidad desde el punto de vista de cuánto tiempo vengo efectuando esta práctica, porque dentro del derecho a competencia se ve mucho los actos continuados de la práctica, o si dentro de la temporalidad de un bien o servicio actúa esta temporalidad. Por ponerles un ejemplo, muchas veces nos preguntamos por qué suben los productos o los granos en Semana Santa. Es porque hay una mayor demanda, porque los granos son la base para el tema de la fanesca. O ahora que vamos a salir a un periodo de vacaciones, ¿por qué se incrementan los costos de los hoteles? ¿Por qué se incrementan los costos del ceviche cuando estamos en la playa? Cuando hace 2 días atrás el ceviche costaba 5, ahora cuesta 10. Y son justamente esas temporalidades que hacen que a una mayor demanda, la oferta tienda a hacer ese tipo de incrementos. Eso es correcto, eso es ilegal. Tendremos que analizar esa situación. Luego tenemos el volumen de negocio, como les decía, fundamental desde la visión de cómo establezco el mercado relevante y cómo analizo y cómo determino las multas que voy a establecer por parte de la autoridad, si es que ha existido o no una práctica anticompetitiva, y si es que la autoridad decide sancionar a través de una multa. Y ya entrando en materia de los propios tipos penales administrativos de esta ley, el poder de mercado. Necesito analizar y establecer qué es el poder de mercado, o cuándo una empresa tiene poder de mercado, y cómo determino el poder de mercado. Dentro del proceso de investigación voy a tener que analizar muy detenidamente estos artículos para llegar a determinar ese poder de mercado. Que debemos ser muy claros, el poder de mercado no está penalizado, no está sancionado, no es ilegal. Una empresa puede llegar a tener todo el poder de mercado, y si lo ha hecho de manera lícita, no hay por qué sancionar. No lo sanciona nuestra ley, no lo sanciona nuestra Constitución, y no sancionan otras leyes de ninguna naturaleza este tipo de poder de mercado. ¿Cómo obtengo el poder de mercado? También es la gran pregunta.
No es solo cuestión de tener el poder de mercado, sino cómo obtengo ese poder de mercado, y ahí también el análisis del proceso investigativo va a ser muy decidor el momento de que se establezcan cómo se obtuvo el poder de mercado. Y aquí tengo cómo está o cómo determino el poder de mercado, para ver si eventualmente, pasemos a la siguiente, llego a qué. Ya los artículos que son la base del tema del derecho a la competencia. Si estoy abusando de ese poder de mercado, si he llegado a abusar de ese poder que eventualmente lo obtuve de tal o cual manera. ¿Estoy abusando? No estoy abusando. Y ahí una observación: por lo general las normas de competencia a nivel mundial, inclusive la ley tipo de la UNTA, tiene 5 tipos penales en lo que respecta a conductas de carácter abusiva. Nosotros tenemos, no sé si me pasas, que son 22. Eso nos va a complicar mucho, queridos compañeros y compañeras, porque tenemos que hacer un análisis mucho más complejo, mucho más sesudo de cada una de las tipologías. Y le he puesto con rojo este 16 para ponerles un ejemplo. Cuando estaba saliendo la ley, se habló mucho de que todo el mundo debe haber conocido las famosas tarjetas de afiliación que se pagaban. ¿Están prohibidas o no están prohibidas? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Están prohibidas? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? 1, 2, 3. ¿Quién dice no? Y los otros, les falta un montón de gente. Legalmente no están prohibidas. ¿Saben a quién solo le está prohibido? Al que tiene poder de mercado. Porque si leemos el inicio del artículo, regresemos por favor. Constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de poder de mercado, entre ellos, los descuentos, condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a quién le prohíbe? Únicamente al que tiene poder de mercado. Pero nuestra ley. Pero entiendo que hay otra ley que salió, que está vigente, que prohíbe a cualquier almacén sacar esas tarjetas. ¿Cuál ley? De hecho, varios almacenes ya han quitado. O sea, pero entiendo yo que lo que se prohibió fue el crédito directo de las casas comerciales. Por eso, en buena hora. Una cosa es prohibir la emisión de tarjetas de crédito, y eso tiene sentido. Eso se prohibió, sí, ser revisores de tarjetas de crédito. Ya, eso es una ley que está, es un artículo que está dentro de la ley del sistema financiero. Eso es correcto y les doy toda la razón. Pero en materia de competencia económica no lo está prohibido. Las tarjetas de descuento, que es muy diferente a las tarjetas de crédito. Lo que se prohibió fue que se cobre por las tarjetas de afiliación. Ahora son gratuitas. Ya, ¿a través de qué ley? No recuerdo. No, es esta. Es esta. Es que ya, no importa. Lo interesante es justamente esta discusión, porque en un determinado momento tenemos que establecer muy puntualmente, ¿está o no prohibido? ¿Cuál es la norma que lo prohíbe? ¿Por qué lo prohíbe? ¿Para qué lo prohíbe? Pero desde el concepto de este artículo, al único que se le tiene prohibido es aquel que tiene poder de mercado y está abusando de ese poder de mercado para cobrar esto. Cuando se dio esta situación, previa a la salida de la ley, hubo un movimiento muy fuerte dentro del mercado y una migración muy fuerte hacia uno de los principales operadores económicos que consolidó su posición dominante en el mercado. Todos migraron hacia allá. Algún rato sería muy interesante que como un tema de investigación y para ver cómo actúan los mercados, analizar esa situación, ¿no? Porque hubo una migración, y en detrimento, ¿saben de quién? De los supermercados, de los micromercados, que también tenían sus tarjetitas de afiliación. Porque si la ley dice, entre comillas, aparentemente que no es legal o que ya no se puede cobrar, claro, automáticamente dejaron de cobrar. Otras no tenían la suficiente capacidad para afrontar ese desfase, seguían cobrando. ¿Ustedes a dónde migran? ¿Al que les cobra o al que no le cobra? El que no le cobra, pero migraron y consolidaron. Según cifras, más de 50.000 nuevos clientes se ganaron con esta situación de falsa, de no muy buena información por parte del momento que se estaba generando la norma. Francisco. Hay un problema
que trasciende esta situación, que es el tema de la fidelización del consumidor. O sea, una tarjeta, en el caso como se estaba empleando, no solo tenía por objeto la fidelización, sino que tenía por objeto rentar, lucrar, sacar beneficio económico a la entidad que ofrecía esa tarjeta. Pero claro, al eliminarse la parte del beneficio económico, queda la parte de fidelización. Y ese es un tema que podría convocar a reflexión y a discusión en términos de esa fidelización. ¿Es una opción para consolidar un poder de mercado o no lo es? Ese es el tema que convoca a una discusión más profunda. Lo que tú dices, Francisco, es correcto, porque el tema de la fidelización como tal no es es parte del proceso dentro de estar en el mercado. ¿Cómo lo hago? Aquí hay un tema también de cómo lo hago, cómo llevo adelante un sinnúmero de prácticas, y si esas están al margen de la ley o están de acuerdo a lo que dice la ley. Pero como les digo, esto quise poner como ejemplo para generar justamente esta discusión. Habría que analizar. Precisamente los casos de competencia no los puedo ver así tan simple, decir aquí hay un abuso, aquí hay esto, aquí hay el otro, y cada vez, como dijo Pierre, se van haciendo tan complejos que si no tenemos una metodología de investigación, y qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que queremos descubrir, cuál es nuestro objetivo, va a ser muy difícil, porque son tan complejos, tan amplios, que nos vamos a perder en el camino. Y esa es la idea de esto, y de tener a futuro este manual que nos va a ser realmente de mucha ayuda, absolutamente para todos, absolutamente para todos. Inclusive para los propios operadores económicos, porque ese tipo de manuales no es que solo les sirve a la autoridad desde el punto de vista procedimental, sino empieza a generar transparencia de actuar por parte de la autoridad, seguridad, certeza, porque si hay un manual, los operadores económicos saben que la autoridad sigue ese manual y ese es el camino, y ellos también lo podrían utilizar en aras de que no incurran en prácticas anticompetitivas. Sigamos en aras del tiempo, sigamos. Luego tenemos, antes por favor, antes. Ya, ahora tenemos este artículo, que es el artículo de abuso de poder de mercado en una situación de dependencia económica. Ese es un artículo que realmente ha generado mucha polémica, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, el tema de dónde le ubico al tema del abuso de la dependencia económica. Es una derivación propia de un abuso puro y simple de competencia. En otros países, no sé, Juan Luis Corrijo, en España lo tienen en la ley de competencia desleal y también en la de competencia. La ley de competencia desleal sí, pero la competencia no. La última reforma se lo eliminó. Se eliminó esta figura. Miren, entonces, habríamos que ver cuáles fueron las razones para que España elimine de la ley de competencia el tema del abuso de dependencia económica. No estoy diciendo que hagamos lo mismo, sino veamos por qué. Está correctamente ubicado. Es un tema de competencia desleal. ¿Dónde tiene que estar efectivamente? Porque también nosotros tenemos que ir de alguna manera con el tiempo depurando nuestra ley de la mejor manera, tomando en cuenta nuestra propia realidad, nuestro propio mercado. Puede ser que a lo mejor sí esté bien ubicado. Entonces tendríamos que hacer el análisis de esa situación para ver cómo vamos avanzando. Luego tenemos el tema de acuerdos y prácticas prohibidas, en donde tenemos todo el tema de los acuerdos y prácticas anticompetitivas, todo el tema de los acuerdos colusorios, todo el tema de los cárteles. De hecho, a nivel internacional, a este se le considera el artículo más complejo o que más impacto desde el punto de vista negativo tiene en materia de competencia. Sobre todo los cárteles, que hablaba ya Pierre. Y no se diga de los carteles internacionales que realmente están generando un impacto muy negativo en la economía de los países, y sobre todo en países como el nuestro, en economías de desarrollo, en países que están empezando su proceso de crecimiento, de desarrollo de su mercado. El impacto de los cárteles internacionales es gigantesco. Y a esto lo podemos sumar un tema que es una lacra social a nivel mundial, que es la colusión en la compra pública. Las cifras de OSD, ICN, de la propia UNTAC, dice que el impacto o el incremento del costo, y solo hablando de costo, no estamos hablando de la calidad, que también tiene luego otro impacto. El impacto en materia de acuerdos colusorios es en el orden del 35 al 40% del incremento del costo en la compra pública. O sea, realmente son cifras muy gigantescas, ¿no? Entonces, en Lima,
la magistrada de la Corte Nacional de España manifestó que tiene un caso de acuerdo colusorio en compra pública en una carretera, y el incremento ahí del precio fue del 50%. Es decir, si la carretera costaba $1 millón, la carretera terminó costando $1,5 millones, por poner un número. Es una cosa alucinante. Entonces, si a lo mejor eso está pasando en países donde tienen normas, como decía Pierre, 20, 30, 40, 50, 100 años, nos podemos imaginar en nuestro país, que recién estamos ingresando en ¿qué estará pasando en nuestras compras públicas? Y si la superintendencia logra un impacto positivo ahí, el beneficio que vamos a hacer para el país es incalculable. Inclusive vamos a demostrar por qué la superintendencia necesita recursos, porque los recursos que nos van a dar van a quedar chiquitos versus el impacto positivo de que no se dé este tipo de colusiones en la compra pública, cuyo impacto es a la economía nacional, al erario nacional, a los consumidores, a todos los que pagamos impuestos, a nuestra riqueza. Y a eso le puede sumar el tema de la calidad, que por lo general incremento los precios y termino bajando la calidad. Entonces, claro, termino de asfaltar la carretera, me costó el doble de lo que debía costar, pero a la vuelta de la esquina tengo que volver a hacer nuevamente una licitación porque el asfalto no fue el más adecuado y sigue el círculo vicioso. Como toda regla, tiene excepción. De hecho, la excepción confirma la regla, y habrá ciertas situaciones que se tienen que analizar e investigar muy sesudamente. Se tienen que cumplir las 3 condiciones para hacer una excepción de una práctica anticompetitiva. En tanto en cuanto esta práctica permita a los consumidores una participación equitativa, no imponga restricciones, no otorga a los operadores económicos, etc. Es decir, que esa práctica genere más beneficios que los posibles situaciones de carácter negativo, o porque la tipología lo dice. Entonces hay que analizar los procesos de investigación, los modelos económicos, econométricos, todo eso va a demostrar que efectivamente esa práctica puede ser o llevar adelante una excepción, y eso inclusive tiene que ser muy bien explicada al público, porque alguien le va a criticar: oiga, ¿y por qué no le sanciona? Entonces hay que explicar muy detalladamente, muy puntual, precisa, de una manera precisa, por qué estoy excepcionando como autoridad, porque hay un impacto positivo a quienes, al interés económico general, a los consumidores, al desarrollo, a la competitividad, y el impacto de la competencia en la competitividad del país es decidora. También vamos a contribuir con la competitividad, con la mejora de la competitividad de nuestro país. Entonces, también impactamos en ese tipo de políticas, con lo cual colaboramos con todo este tema de política pública. Y tengo el tema de la regla de minimis. Esto es una situación muy importante, sobre todo para países como el nuestro, en donde no tenemos desarrollada una industria muy grande. De hecho, de cifras de los diferentes ministerios, el tejido industrial de las pymes está en el orden del 90% de todo el tejido industrial, y solo el 10% entre la gran industria. Entonces aquí habrá ciertas situaciones de carácter muy particular, de impacto cero en el mercado, o de muy bajo impacto, que la autoridad, inclusive por temas de economía procesal, no tiene por qué ver. Porque si no, vamos a estar absolutamente viendo todo acuerdo, todo situación que se haga, y con todo el respeto, entre el panadero de la esquina con el otro panadero de la esquina. Eso la autoridad de competencia no lo va a ver. Y ahí hace el análisis de la regla de mínimos. Y la regla de mínimos nosotros la tenemos establecido en nuestra ley, porque tiene que estar establecido en ley. De hecho, habrá que desarrollar toda una reglamentación para la aplicación de la regla de mínimos. Si ustedes cogen y ven el reglamento de mínimos de la Unión Europea, es casi otra ley. Y así lo tendremos que hacer para poder establecer la regla de mínimos de la manera más clara. No podemos establecer regla de mínimos. Ahí, como un tema de ejemplo, hay un caso ecuatoriano que lamentablemente fue resuelto con regla de mínimos. Yo pregunto a los que ya han leído tanto la 608 o nuestra norma: en la 608 hay regla de mínimos. No hay regla de mínimos. ¿Cómo aplicaron la regla de mínimos? ¿Sí o no? ¿Cómo aplicaron la regla de mínimos? No tenemos regla de mínimos en la 608. Y aparte de eso, por lógica, ¿a quién aplico la regla de mínimos?
Aquí inclusive en ese caso se aplicó al revés, se le aplicó al que denunció, le dijeron, le aplicaron la regla de mínimos y claro, como era un solo operador económico, era chiquito, se rompió inclusive el concepto y el objeto de la norma. Entonces, tenemos sentado un precedente que no es muy positivo, y eso nosotros como superintendencia deberíamos revisar ese expediente precisamente para observar esos puntos y no cometer ese tipo de error, porque es desnaturalizar completamente la regla de mínimos y desnaturalizar la aplicación de una norma, porque si no tengo norma y la aplico, ¿qué estoy haciendo desde el concepto jurídico? Si aplico una norma que no existe, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama eso? A los abogadas. ¿Cómo se llama eso? Prevaricato, señor. Eso es prevaricato. Entonces, fíjense también cómo tenemos que cuidar nuestras interpretaciones, nuestra aplicación, porque luego podemos tener serios problemas en este sentido. Luego tenemos el tema de operaciones de concentración, que si bien no es una práctica en sí anticompetitiva, como les decía, es un tema de prevención. Yo hago el control ex ante de concentraciones y fusiones. ¿Para qué? Para prever que mañana se consolide un poder de mercado que eventualmente pueda abusar de esa consolidación del poder de mercado. ¿Y qué me va a servir para eso? Todo lo que vimos anteriormente, volumen de negocios, análisis de las prácticas para ver si puede haber incremento de los precios de una manera abusiva, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema de prevención, no es una práctica anticompetitiva en sí misma. Y es mucho más compleja porque la autoridad se vuelve un poco medio Nostradamus, ¿no? Porque va a predecir un posible futuro que se dé o no se dé. Y ahí es muy importante la participación de los economistas con los modelos económicos que van a demostrar que eventualmente puede haber un incremento de precios, puede haber un abuso. Y ahí tiene que haber esta fusión que tiene que darse entre los equipos jurídicos y los equipos técnicos, que si bien es muy complejo al comienzo, luego es muy enriquecedor porque las dos vertientes se nutren muchísimo de esa situación. Obviamente tenemos el control y la regulación, cuál es el objetivo de esta, cuándo tengo que notificar, cuándo no tengo que notificar, y ahí tenemos un serio problema porque este literal no lo tenemos establecido. ¿Cómo dentro del proceso de investigación establezco si una concentración cae en el A si no tengo establecidos los umbrales? ¿Cómo lo hago? Entonces, tenemos una tarea muy pendiente porque inclusive los expedientes que están ingresando a la superintendencia son en temas de control de concentraciones y fusiones. Y este es muy importante. ¿Cómo establezco? De hecho, no sería competente la superintendencia mientras no esté establecido el umbral para hacer un análisis de control de concentraciones, salvo que caiga dentro del literal B, porque mientras no tenga el umbral, ¿cómo yo puedo establecer y decirle sí o decirle no al operador sobre la base de qué umbral? Y los umbrales tienen que estar establecidos en la ley o en el reglamento. Entonces hay una situación bastante interesante, inclusive la investigación sobre la base de qué hago. ¿Cómo investigo si no tengo el umbral? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a contrastar? Decir, sí, efectivamente está dentro del umbral, o se pasó, o está y no necesita notificación, o le apruebo su fusión o su concentración. Esto es desde mi punto de vista para el ejercicio, para el tema que estos 2 días nos atañe. Son los artículos, entre comillas, diré principales, o los artículos de fondo, que obviamente se van a reducir, como bien lo dijo Pierre, a 2, o en este caso a 3, el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11. No he tocado el tema de competencia desleal, porque inclusive ahí tenemos una situación un poco más complicada aún, porque tenemos un procedimiento que lamentablemente el reglamento lo hizo más complicado aún. Inclusive hay que determinar qué autoridad mismo va a analizar y a iniciar los procesos en materia de competencia desleal. Y además la idea para esto es generar capacidades en temas de investigación, tanto en control de concentraciones como en abuso de poder de mercado y lo que se conoce como las prácticas o acuerdos anticompetitivos. Eso es lo que me han pedido que presente. Espero haber sido lo suficientemente claro, y obviamente esto genera discusión, mucha discusión,
Y eso es lo interesante, porque tenemos que ir generando un criterio institucional, no el criterio de una persona, sino el criterio institucional, porque eso va a verse reflejado en las resoluciones. No el criterio de una persona, sino el criterio de la institución. Muchas gracias nuevamente.